Aquí y ahora un espacio de experiencias para todos, para nutrir, orientar y conectar con tu esencia de vida. Ser experiencia con Lorena Vizcaíno y Rafael Carrión. Hola, buenas noches amigos. Un capítulo más, una noche más de Ser Experiencia y en esta ocasión Ricardo Williams. Hola Rafa, hola Ricardo, bienvenido a Ser Experiencia. Gracias Lorena, gracias Rafael, muy honrado de ser parte de este proyecto suyo tan valioso, así es que desde ya un abrazo muy grande por este espacio para poder conversar de las cosas que verdaderamente importan en la vida y que usualmente no son cosas. Hermoso, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ricardo Williams es un artista que no necesita presentación, con una larga trayectoria no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional. Y nos honra con su presencia para contarnos ese lugar único en donde a través de su ser comunica la música. Y queremos arrancar desde ahí. ¿Tú llamas a la música o la música te llama a ti, estimado Ricardo? Nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias Rafael. Sí, como bien dices, para mí la música ha sido mi camino de vida, ha sido mi religión, mi salvavidas, y ha sido bello como a lo largo yo creo que deben ser ya más de 36 años de carrera, yo creo que ya más de 50 discos que he escrito y publicado. Y ha sido todo un viaje, Rafael, ha sido todo un viaje desde el anhelo de ser artista pop, artista reconocido, exitoso en radios, etcétera, etcétera. Eso como que marcó la primera década de mi carrera. Tratar de hacer un espacio, pero con un contenido diferente. En el 2000 yo marco un paréntesis y me alejo temporalmente hasta que en el 2002 encuentro un tesoro, y es que yo ya venía muy vacío. De hecho, en el año 99, previamente a esto, hice un disco muy oscuro, muy rockero, muy lleno de ego y de mucha amargura hasta cierto punto, y siempre tratando de decir cosas, aunque equivocadamente diría yo a estas alturas de mi vida, porque había muchísima vanidad, había muchísima inseguridad a lo largo de toda esa década. Entonces, en el año 2000, yo marco una distancia durante 2 años, y ya desde el año 92, Rafael, yo sufría bastante y me cuestionaba muchísimo y decía, ¿qué puedo escribir? ¿Qué puedo cantar? ¿Qué puedo hacer que me permita vivir de la música sin necesidad de tener que hacer promoción en radio y sin necesidad de tener que tocar en vivo? Porque no es algo que me encante. Amo cantar, pero el tema es que en ese tiempo básicamente lo que había era discotecas. Y la verdad es que yo ya no quería más de eso en mi vida. Entonces, esas preguntas empezaron en el año 92. Te decía que a lo largo de esa primera década hubo mucha vanidad, sobre todo mucha inseguridad. Y yo era mi primer crítico y también no me gustaba cómo cantaban. Y 10 años después, en el año 2002, es como que entro en una búsqueda más interna y doy con el concepto que yo venía buscando hace 10 años. Pues simplemente un momento de esos insights, de esos momentos bellos en donde tu alma te habla y te dice por dónde es el camino. Y es así como nace mi primer disco para bebés, Ángel de mi guarda, mi primer disco de música prenatal. Bellísimo. Que de alguna manera, Rafael, fue muy interesante porque yo había hecho ya discos de Navidad y para mí la gran pregunta es Dios. O sea, siempre ha sido eso una búsqueda constante. He pasado por diversos caminos. He sido sufi, he sido yogi, he sido evangélico. Yo decía, ¿cómo puedo hablar de Dios o de palabras grandes sin que haya una época determinada? Porque cuando tú sacas un disco de Navidad y hablas de Dios, está bien porque es Navidad. Y en diciembre se habla de Jesús. Pero si lo sacas en enero o en febrero, ya te miran raro porque ya no es época. Entonces, haber dado con esta mina de oro, que fue encontrar un concepto, entre comillas, con la etiqueta de que era música para bebés, eso me permitía realmente hablar de cosas muy profundas, ¿no? Y ahí en Ángel de mi guarda hay una canción que dice, ¿de qué estoy hecho yo? Me preguntas tú y solo te respondo que tú eres de luz. ¿De qué está hecho Dios? Y solo te respondo que Dios es de luz. Entonces, me sentí muy cómodo, con mucha libertad para hablar de todas estas cosas grandes. Y a partir de ahí, Rafael y Lore, a partir de ahí ya viene pues una década increíble, porque del 2002 al 2010 yo grabo casi un promedio de 4 discos anuales. Ha sido un viaje constante y ahora pues ya estoy yo
considero y me gusta que está bien llamarlo la última etapa de mi carrera musical, en el sentido de que ahora estoy abocado y totalmente enfocado en componer mantras, encontrar la devoción en esas melodías. A mí me ha encantado siempre ese principio que dice menos es más, aunque suena muy paradójico, y los mantras son eso, no hay nada más esencial que un mantra. Necesitas un puente entre la tierra y el cielo, y ese puente es la música y ese puente es la devoción que me permite encontrar esos acordes. Hay mantras por los que he compuesto por lo menos, sin exagerarte, 20 giros melódicos diferentes y no me han tocado el corazón y todavía siguen a la espera. Hay otros que han salido al pie de mi altar en cuestión de segundos, ¿no? Qué hermoso lo que nos cuentas, Ricky. De verdad que creo que tu trayectoria de alguna u otra manera está enlazada con esa espiral que conocemos de vida, donde vamos fluyendo para ir haciendo todos los aprendizajes que necesitamos en esta vida para poder trascender. Y yo veo que tu resumen de la música es principalmente eso, tu resumen de vida en ese trascender, Ricky. ¿Crees que en este sentido muchas personas puedan encontrar este camino de trascendencia, Ricky? Yo siempre digo, me encantaba una frase cuando MTV era MTV, no lo que es ahora. Siempre sacaban un banner que decía benditos sean los artistas, ¿no? Y de alguna manera yo creo que los artistas somos como los chamanes modernos. Para mí la música, con todo el respeto, es decir, la música, lo que yo siempre digo es que la música viene de Dios. El canto, la voz, la vibración viene de Dios, y cuando tú lo pones a los pies de Dios se cierra un círculo perfecto de devoción y de sanación. Simplemente estás devolviendo algo que no es tuyo. Porque muchas veces los artistas nos podemos envanecer, y no solo los artistas, sino mencionando a los filósofos, si se quiere, o a los, no sé, a los intelectuales, nos podemos extraviar en el ego. Y el ego está ahí justamente para eso, para que nos extraviemos, pero tenemos que encontrar el camino para poder atravesarlo, y ese camino solo lo guía el corazón. Es el corazón quien debe mandar. Yo trato de vivir una filosofía que se llama del fuego a la madera, es decir, del corazón a la cabeza. Usualmente vamos por la vida movidos por el miedo, y el miedo se asienta en la cabeza, y la cabeza nos va llevando por una vida en la que vamos buscando un montón de seguridad, un montón de aceptación, un montón de aprecio de los demás. Muchas veces vivimos un montón de ego. Y justamente la gente no se atreve a hacer lo que vino a hacer. La gente no quiere conocerse. Los seres humanos hablamos un montón de la libertad y quiero ser libre, y la libertad es uno de los bienes más vendidos a través de la publicidad. Pero en el fondo no queremos ser libres, porque es de valientes. Coraje significa ir con el corazón por delante. Entonces, encontrar ese camino tiene que estar llevado por el corazón. Desarrollar esta otra inteligencia, no la de la mente. La mente está aquí para calcular, y solo es buena para eso, para sumar, para restar, para sobrevivir. Más no para ayudarnos a tomar decisiones trascendentales que tienen que ver con el alma y el espíritu, porque eso es un tema y una materia del corazón, ¿no? Esa es una conexión muy linda la que haces. Nosotros en este espacio hemos escuchado y también lo hemos dicho, ¿no? Es un camino que cuando aprendes a escuchar a tu corazón, aprendes a escuchar ese lenguaje que te conecta con un todo. Y en el caso tuyo, en tu trayectoria se ve eso. Claro, la pregunta común que te deben hacer es cómo un artista como tú, con ese carisma, con esa presencia, con esa década inicial que tenías, ¿cómo haces de me imagino, esta conexión con tu corazón, un ejercicio de renuncia a esto que era previsible, que todo el mundo quería de Ricardo, pero que tal vez Ricardo no quería de sí mismo? Y cuando tus contenidos de tus canciones como cantautor transmiten una paz, no necesariamente una paz de túnica, sino una paz de tierra y un llamado a la no violencia. ¿Cuál fue ese movimiento interno tan grande que tú empezaste a describir como una cosa que incluso se sentía dolor? Yo no diría tanto, Rafael, que fue una renuncia. Para mí fue más un tema de supervivencia, porque ¿sí? A lo largo de los 90 a mí se me fueron cerrando las puertas, y radios que de frente a mí me decían: yo no te voy a tocar eso, porque mi radio está aquí para divertir a la gente, no para cuestionar a la gente. Y lamentablemente es así, los medios de comunicación se fueron por ahí absolutamente, ¿no? Y ahora el rey es del reggaetón. La función de los medios es mantenernos dormidos, claro, lo cual ya es una especie de hipnosis en la que vivimos. Entonces, te digo, o sea, tuve radios importantes que a mí simplemente me daban un espacio, me entrevistaban y el disco iba al cajón. Entonces, se me fueron cerrando los espacios, se fue acabando el oxígeno, y claro, era muy difícil
subsistir, digamos, de esa manera. Claro. Y yo nunca fui bueno para componer cosas, con todo el respeto del mundo, admiro a los baladistas, o sea, admiro realmente las canciones románticas, pero a mí me parece alucinante cómo un artista puede tener una carrera de 2, 3 décadas cantándole siempre al amor de pareja. O sea, me parece primero súper limitante. Segundo, te vas a tener que reciclar y reciclar hasta que ya no sabes si eres plástico o eres real. Yo publico, por ejemplo, en el año 2006 un disco que se llama Rezo. A mí nunca me gustó esta sociedad, nunca me sentí parte de ella, y lo que yo trato de hacer con ese concepto es que los niños hicieron la conexión, es decir, Dios no está fuera, Dios no está en las nubes, Dios no es propiedad de una institución, llámese lo que sea. Dios está dentro de uno y todo es Dios. Y en esa medida, si tú te cuidas, cuidas de Dios. Y si tú cuidas del agua, cuidas de Dios. Entonces, todos estos conceptos es como ir pelando una cebolla. Es decir, siempre va a haber cosas que mejorar como ser humano. Siempre va a haber cosas que hay que retirar del camino para poder experimentar paz, como tú mencionabas hace un rato. Entonces, es un camino de nunca acabar, te digo. Entonces, más que haber habido una renuncia a una pseudo o posible fama que yo haya podido tener algún día, en realidad se dieron así las cosas, y yo creo que fue un plan perfecto, porque en el fondo, Rafael, y no muy en el fondo, yo sé que a mí me habría hecho un gran daño espiritualmente real, o sea, alcanzar una verdadera fama o mantenerme ahí compitiendo. Claramente vemos, Ricky, que no hay plástico, que no eres un artista de plástico desde ningún punto de vista, pero es muy complicado mantenernos siempre en contacto con nuestra intuición, con nuestro corazón. ¿Cómo logras esa conexión día a día, Ricky? ¿Cuál es la herramienta, el motivo que te motiva a estar conectado de manera permanente con tus emociones? Es un trabajo que viene y va. Yo no he sido precisamente, o entre mis fortalezas no he estado precisamente sostener las cosas. En algún momento se decía que yo era un artista original y yo no entendía muy bien aquello. Y luego comprendí que es muy sencillo, es decir, ¿de dónde venimos? Hay una fuerza allá afuera que sostiene el universo en marcha, ¿no? Venimos de ahí. Somos polvo de estrellas, o sea, tenemos una composición química casi similar en un 95-96% a las estrellas. Entonces, si partes de que ese es tu origen, mientras más cerca estás de tu búsqueda de Dios, vas a ser más original, a menos que quieras reproducir el patrón de siempre, ¿no? Y eso gobierna el mundo hoy por hoy. O sea, ha sido maravilloso ver cómo la música en el mundo solo ha ido cayendo en picada y perdiendo su capacidad de tocar el alma. Ahora, lo bello de todo esto, Rafael y Lore, es que yo recuerdo cuando estaba en esta etapa de cristiano, yo conozco mi oscuridad. O sea, a mí me fascina una frase de un gran fotógrafo que dice que la personalidad, al igual que la fotografía, se revela en la oscuridad. Pero hay que equivocarse en la vida, hay que cometer grandes errores en la vida, hay que lamentablemente lastimarnos y lastimar a otros seres humanos para poder entender lo que es el perdón, para poder entender lo que es verdaderamente vivir bajo una ley espiritual. Y cuando empecé con mi práctica de mantras, empecé a darme cuenta de que el poder está dentro de mí, mientras yo me mantenga caminando y bebiendo de mi fuente, de mi propia fuente, no de la de un templo. Entonces, hoy por hoy, Lore, lo que me mantiene es eso, mi práctica de meditación, mi práctica de respiración consciente, pero todo va a través de eso, es decir, todo va a través del uso de los mantras desde la devoción. Y esta conexión contigo mismo permite que la música y tú también sean uno solo. Cuando cantas esos mantras, estás proyectando y a la vez recibiendo de lo que proyectas. Es una forma de canalizar, Ricardo. ¿Sientes eso? No lo sé. Te voy a ser franco. O sea, no conecto con la música, no conecto con la armonía de la India cuando los mantras vienen de allá. Pero yo quiero hacer algo diferente, ¿sabes? Devocional, sonoramente, porque así suenan usualmente los mantras, del armonio básico. Me encantaría hacer el experimento de llevar los mantras a través de otra sonoridad que le permita a otra gente también acceder a ellos, acercarse a ellos, es decir, que ya no solo tenga la devoción en el sonido, porque la devoción está dada por la voz y la composición, claro. Evidentemente. Yo tuve, este camino es de alguna manera nuevo, porque yo sé que el disco como Ángel de mi guarda, por ejemplo, ha sanado la vida de muchísimas mujeres
Tengo historias maravillosas con ese y muchísimos otros discos. Gente que me sigue desde entonces. Y yo sé que mi música inspira paz, como tú mencionabas, Rafael. Ahí Sí, hay algo totalmente. profundo, sin duda. Tú no puedes, digamos, sí puedes hacer un disco de música para bebés con la misma letra, la misma melodía, la misma armonía, pero es la voz. Finalmente, la voz es el instrumento más poderoso que tenemos para comunicarnos. Quería conectar con esa parte. ¿En qué consiste la mantra terapia que ahora estás practicando? Todo esto pertenece a la Ayurveda, proviene de la India. El Ayurveda establece que de todas sus terapias, la mantra terapia es la más poderosa y la más rápida y efectiva de todas. Los mantras son sonidos, raíces, son sonidos sagrados revelados a los rishis. Cada uno de ellos tiene un significado especial y obviamente todos provienen de la India, ya sea de vertientes como el budismo o del Kundalini Yoga o del hinduismo. Entonces, todos pertenecen al mundo del yoga. Yoga significa unión, reconexión con nuestra divinidad, con nuestra propia divinidad. Entonces, lamentablemente, y esto yo lo explico a mis estudiantes y en mis clases, se dice que tenemos los seres humanos aproximadamente, ¿saben ustedes cuántos pensamientos en un día? Entre 60 y 80 mil pensamientos. Oh, Ya. qué locura. Diarios, ¿no? Y hay dos malas noticias, y es que ni siquiera estamos conscientes de la mayoría de ellos, y peor todavía, si estuviésemos conscientes, nos diésemos cuenta de que la gran mayoría son pensamientos que se enmarcan dentro del pesimismo, la negatividad, el lastimarte, el decir no, yo no puedo. Y peor que eso, o sea, tú puedes estar en la mañana, te levantaste, recién te estás despertando, te estás haciendo un juguito de naranja y tu mente está pensando en los problemas del día. Y si decidiste dejar de fumar el día anterior, ya tu mente te está diciendo, ajá, Simón, ¿a quién le quieres engañar? A cualquier otro, pero a mí no me engañas, no voy a ser capaz. Y así vamos por la vida, porque así nos educaron. Nos educaron para no creer en nosotros mismos, evidentemente, y así vamos buscando cosas afuera. Entonces, tenemos una mente condicionada y también, vale decirlo, llena de mantras, porque son estos pensamientos repetitivos que nos decimos todo el día, claro, y eso es un mantra, es una cosa que se repite y que va condicionando nuestra mente. Nuestra mente también va siendo condicionada desde niños por nuestros padres, por la sociedad, por la iglesia y hoy por hoy, Dios no quiera, por las redes sociales. Es una cosa muy, muy grave la que estamos viviendo y no tomamos conciencia. Entonces, difícilmente, y Einstein lo dijo, es una frase maravillosa, un problema jamás podrá ser resuelto por la mente que lo creó. Somos lo que pensamos, verdaderamente es cuántico, es todo lo que tú quieras, somos lo que pensamos. Y así nos enfermamos y así nos sanamos. Entonces, no vas a poder resolver tu vida con la misma mente con que creaste tus problemas. Entonces, los mantras entran aquí a trabajar en un desacondicionamiento de la mente. Y la empiezan a acondicionar hacia la luz, hacia un entendimiento mucho más profundo de las cosas. Entonces los mantras van mucho más adentro, porque lo que hacen es que empiezan a condicionar tu mente y empiezan a volverla neutral. Es decir, los acontecimientos de afuera van a seguir siendo los mismos, van a seguir ocurriendo el mismo tipo de cosas, y los acontecimientos no tienen ninguna carga, ni positiva ni negativa. Depende de cómo tú ves las cosas. Entonces, cuando llegan estas experiencias, es tu mente la que califica las cosas. Es tu mente la que ve amor o la que ve miedo, que son las dos únicas fuerzas que nos rigen como seres humanos, o el amor o el miedo. Entonces, la mantra terapia trabaja directo allí en tu mente y trabaja muy rápido. Hay que sumarle a eso también el hecho cuántico de que todo en el universo es materia y energía. Y toda la materia del universo está vibrando a una cierta frecuencia. Entonces, cuando tú vives desde el miedo y vives desde estos pensamientos, que siempre hemos vivido este término, ¿no? Que además, y hace poco una charla en Manta y le añadí una nueva palabra, porque la mente es un mono con navaja, es como un mono con navaja, pero ahí en la charla alguien en Manta dijo, y borracho además borracho. Entonces, imagínate un mono ebrio con navaja, o sea, es estar corriendo. Y esa es nuestra mente, cortándonos a diestra y siniestra, o sea, tajándonos, lastimándonos, y así vamos por la vida, y así pretendemos amar, y así pretendemos comunicarnos con los demás, y claro,
viene un hecho del exterior, con tu esposa o en el auto mientras vas manejando, que te conecta con algo que pasó cuando eras niñito y que tiene una grabación ya instaurada en tu cerebro, y tú reaccionas totalmente sin poder ser ni siquiera partícipe con tu mente racional ante ese hecho, porque reaccionas con tus emociones. Entonces, si llevas un niño herido, cada vez que conectes con eso, vas a responder como responde al niño herido, que es con agresividad o violencia, o defendiéndose o atacando. Entonces, los mantras son maravillosos por eso, Lore, porque te permiten una serie de cosas bellas. O sea, cuando lo empiezas a experimentar, es difícil ponerlo en palabras. Yo no podría enseñar esto tampoco si no lo practicase todos los días. Empiezas a sentir un montón de cosas. Y lo que yo les digo siempre a mis estudiantes cuando tienen un mal día, porque siempre van a haber malos días. Recuerda cómo era tu vida antes de empezar a usar los mantras. ¿Cómo estarías ahora? Tengo como estudiante a una chica que hace 3 meses se suicidó, su esposo. Tuve una cita con una mujer que únicamente pues quiso reunirse una hora, que tiene un cáncer terminal, y sus vidas se han transformado, no por mí, sino por el uso de los mantras. Entonces, otro de los beneficios es que sí vas a caer, pero justamente porque tienes una práctica de este tipo, ya no caes tan abajo y el tiempo que te toma volver a pararte es menor. Entonces, es un trabajo muy abierto, depende de lo que tú necesites, pero todos mis estudiantes utilizan los mantras como un camino de crecimiento y de transformación personal. Qué lindo Sí. es. Ayer o anteayer estaba escuchando justamente unos mantras, ocupado en algo en el comedor, y mi hija de 5 años estaba jugando. Cada uno estaba en su mundo, porque cada uno estaba vibrando en lo que estábamos escuchando. Y claro, yo conecté con una conciencia como de, qué lindo lo que estoy viviendo en este preciso instante. Y voy donde mi hija y le toco y le digo, mírame, porque quiero acordarme de tus ojos cuando este viaje se acabe. Y claro, lágrimas, una conexión maravillosa. No recuerdo cuál mantra era, pero sentí esta conexión de abrazo de la conciencia y de estar presente, ¿no? Lo que tú mencionas, Ricardo, totalmente sanado. Es muy bello lo que nos cuentas y gracias por compartir, Rafael, porque bueno, a través de la pantalla no te conozco personalmente, pero puedo ver que eres un hombre muy joven, y tener esa conciencia siendo joven es maravilloso, porque normalmente eso empieza a despertar ya cuando estás a mi edad, o sea, abriendo la puerta ya de la tercera edad y dices, ok, me toca ya, quiera o no quiera, regresar a ver atrás. Para mí la vida es como cuando empiezas a navegar, ¿no? O sea, cuando dices, yo no fui de casa muy joven y dices, yo quiero pescar mis propios pescados. Y lanzas tus redes al mar y vas navegando y a veces te olvidas de ellas inclusive, o porque las lanzaste, o qué pretendías, o simplemente porque veamos qué pescamos. Ya están mis discos, ya ahí están mis libros, o sea, ya hay cosas que yo dejo como huella a través de la vida que he tenido, pero yo todavía no soy, yo todavía no me atrevo a nacer, y quizá me ha tomado 59 años. Quiero que haya mucho más coherencia y entrega en mi vida. Entonces, esa conciencia de la que tú hablas es maravillosa, y esa es la conciencia que ya casi no hay, Rafael, porque verdaderamente estamos viviendo como una especie de adicta. Yo tengo un libro que aún no he publicado, pero te mencionaba, que se llama Deslumbrados por las pantallas, que lo escribí hace cerca ya de 2 años, y lo que está ocurriendo con la humanidad es muy, muy grave, y los que conocimos otro tipo de vida, nosotros supimos lo que era trepar un árbol, supimos lo que era caminar descalzos, lo que era buscar willis en el lodo, lo que era poder caminar en libertad. Todo eso ya no existe, todo eso se está yendo. Y nosotros, los que conocimos ese tipo de vida, somos los llamados a tratar de transformar esta situación. Y hoy por hoy, verdaderamente tú ya puedes ver generaciones enteras que no tienen raíces, porque se han mudado a vivir a un mundo digital. Es muy, muy grave. Ahora con la pandemia se institucionalizó y se llevó a los altares de la tecnología. Siempre digo, la Fer, mi esposa Rafa, siempre dice que todo en la vida puede ser alimento, medicina o veneno. La tecnología, una vez más, es neutra. Tú puedes alimentarte con ella, puedes sanarte con ella o puedes envenenarte. Lamentablemente es tan adictiva que la gran mayoría de seres humanos están envenenados. Como humanidad nos hemos mudado del desarrollo de la voluntad, que fue como nosotros crecimos. Nosotros crecimos en base a la voluntad. Antes había que esperar, había que hacer cola, había que buscar un teléfono que se demoraba en volver, había que escribir una carta, se demoraba 1 mes y medio la respuesta, había que esperar. Hoy no hay espera. Nos hemos movido de el desarrollo de la responsabilidad a la gratificación inmediata. Ya, lo quiero todo y ya. Entonces eso es muy grave, porque los procesos del tiempo han desaparecido.
Hoy ya no hay posibilidad de procesar las cosas y vivimos una sociedad cada vez más llena de estímulos. Entonces yo planteo en este libro que somos una especie que padece de bulimia espiritual. Todo el tiempo estamos comiendo y todo el tiempo estamos vomitando, comiendo y vomitando, y no te nutres. Y la bulimia te puede llevar a la muerte. Y yo creo que esa humanidad está muriendo. Esa humanidad que sabía lo que era la naturaleza, que tenía un contacto con las cosas que verdaderamente importan, que como yo digo, no son cosas, está desapareciendo. Y eso es muy triste. Yo no publico mucho en mis redes sociales, pero al inicio de la pandemia yo empecé a hacer una campaña con CNP como influencer, y mi planteamiento fue que de esta experiencia solo vamos a salir adelante aquellos que tengamos una raíz espiritual. Y es así, y es muy bello porque en ese camino yo me encontré con los mantras. Yo siento el poder de cómo funcionan en tu vida, de cómo transforman tu vida, y sobre todo que te permite mantenerte en el aquí y el ahora, en esta locura que estamos viviendo. Qué bello encuentro, qué bella noche. De verdad que te agradecemos un montón, Ricky, porque de verdad que tu historia, tu filosofía, cómo compartes cada momento, cada paso que has dado, de verdad que nos llena de alegría, nos llena de emoción. Y sin duda, de alguna u otra manera, creo que hemos tenido una experiencia con los mantras. Yo lo vivo a diario y mi experiencia también, si me permiten compartir, es que yo me Por lleno favor. de amor incondicional, ¿no? Cada que escucho, cada que practico los mantras en la mañana, mis mantras que tengo ahí también una serie que la hago de manera frecuente, me lleno de amor infinito y de verdad que esa es una experiencia desde la responsabilidad de lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros espacios, poder transmitir esta belleza que impregnan en cada sonido celestial, que es un mantra específicamente. A pesar de que estamos a través de la pantalla, transmites tu energía, Ricardo, y te agradecemos mucho por esto que estás haciendo con nosotros y con las personas que nos escuchan y nos escucharán en este espacio de Ser Experiencia. Quería comentarle a Lore, comentarte a ti algo que tiene que ver con una reflexión de la música y con tu presencia en este espacio. La música a lo largo de la historia de la humanidad, decía yo, ha sido un recurso casi mágico que le ha servido al ser humano para comunicar sus esferas más terrenales con sus aspectos más profundos, íntimos o si quieres espirituales. Cuando escuchas música de autores clásicos, ¿no es cierto? O del Renacimiento, puedes percibir esta relación inmediata, instantánea, interna. Puedes sentir las frecuencias, puedes sentir el resonar con aquello que inspiró una composición. En autores contemporáneos como Carl Jenkins o Ludovico Einaudi, sigue sintiendo esa mística. Tu giro, Ricardo, es fascinante en esta vida porque le das ese carácter del que hablamos en este momento, de conexión espiritual a tus composiciones y de intención vibratoria a la composición como tal. Sabemos de dónde viene esto en este viaje que nos has dado esta noche, en este tiempo que nos has dedicado. ¿Cuándo se abre este saber para ti, estimado Ricardo? Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti y al contrario, Rafael, por este espacio, por esta rica conversación, a ti también, Lore. Es un tema de conexión espiritual, pero sobre todo la gente tiene que entender que, como decía hace un rato, solamente hay dos fuerzas que nos mueven, la una es del amor y la otra es del miedo, y hoy por hoy es el reinado del miedo, y el coronavirus ha venido también a destapar eso, ¿no? Cuando tú te conectas al miedo, la frecuencia de tu vibración, esa frecuencia empieza a caer. Los mantras justamente son maravillosos porque te ayudan a elevar tu frecuencia de una manera extraordinaria y muy rápido además. Entonces, cuando tú vibras en una frecuencia alta, solo atraes frecuencias y experiencias que tienen frecuencias similares. Es hora de empezar a hacer, es hora de empezar a atrevernos. Recordemos, coraje significa vivir con el corazón por delante. Así es que no hay mérito en esto, solamente hay una sed insaciable de ser, una sed insaciable de revelar esto que vine a hacer y descubrir mi propósito de vida, que es el de todos. Y yo digo que ahí adentro está el ADN de la luz y tenemos que revelar. Sí, en este viaje que el alma hace como un transitar sin inicio y fin aparente, cada entrada en una encarnación puede ser un viaje bellísimo o un viaje dormido, ¿no? Tú nos Sí, estás mostrando sí. ese viaje despierto, Lore. Hermoso, de verdad que estoy absolutamente emocionada porque, como dice Rafa, se siente tu energía a través
La pantalla se siente de manera muy poderosa, muy infinita, que nos ha conectado, que nos ha permitido entrar en una misma frecuencia para lograr este objetivo, tener un programa diferente en Ser Experiencia desde el ser de las personas. Y gracias nuevamente, amigos. Gracias, Ricky. Gracias, Rafa, por esta noche. Encuéntranos como NUM Holística y únete a nuestra comunidad a través de tus comentarios, sugerencias o preguntas. Los criterios vertidos en este espacio son responsabilidad de quien los emite.